¿Sabías que los hongos Coenoromyces mutabilis e Hifaloma camnoides son comúnmente consumidas pero no muy estudiadas? Un cordial saludo, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Estatal de Milagro y en esta oportunidad presentaremos un artículo donde se estudiaron estos hongos utilizando un enfoque metabólico de resonancia magnética nuclear de protones y conocer la variación de los metabolitos de las dos especies y su comportamiento metabólico. El objetivo de esta presentación es analizar la aplicación biotecnológica por espectroscopía de resonancia magnética nuclear en hidrógeno 1, con la finalidad del estudio metabólico que distingue dos especies de hongos cultivables. El cultivo de hongos es una parte común de la agricultura en varios países. Las setas tienen un valor nutritivo ya que son bajos en grasas y contienen fibra y aminoácidos esenciales no producidos por nuestro organismo. La popularidad del cultivo de setas surge también del hecho que es un proceso de reciclaje, ya que permite la utilización de recursos biológicos renovables como son los desechos lignocelulósicos. Coenoromyces mutabilis e Hifaloma camnoides pertenecen a la familia Exopharidaceae, que son hongos comestibles que pudren la madera y crecen en forma silvestre en los árboles de hoja ancha y coníferas. Se pueden cultivar sobre residuos de maderas, por lo tanto, los residuos lignocelulósicos se reciclan en el proceso. A pesar que estas especies se han recolectado tradicionalmente como alimento en algunos países que se han cultivado como en el tal ejemplo de Alemania, ya se conoce poco de su química hasta ahora. Se han publicado un par de estudios sobre los nutrientes del camnoides y mutabilis que han sobre la absorción de algunos metales como tal el cobre, el zinc, el cadmio, el plomo por ambas especies. Además, han explotado, o mejor dicho, han explorado que estas especies con el fin de aclarar si estos especímenes de herbarios secos son utilizables en los estudios metabólicos de hongos por resonancia magnética nuclear. Se han concentrado principalmente en el valor nutricional y el contenido de metales de estos hongos, así también como la identificación de toxinas, polisacáridos y terpenos. La resonancia nuclear es una técnica para la identificación de estructuras moleculares de individuos, sino también que sirve para el análisis de mezcla, análisis cuantitativo y para el estudio de procesos de equilibrio químico. En la investigación metabólica, los perfiles metabólicos de diferentes organismos se analizan y comparan para estudiar fenómenos biológicos. La resonancia magnética nuclear es una técnica adecuada para la metabólica, ya que permite la detección de varios metabolitos de forma cuantitativa. Es precisa y reproducible, lo que hace que el análisis de una gran cantidad de muestras sea esencial para los estudios metabólicos comparables y fiables. Los métodos estadísticos como el análisis de datos multivariados se ayudó y se utilizó para el análisis espectral para permitir observar la discriminación entre los grupos estudiados. El objetivo presente de este trabajo fue aplicar el método metabólico de resonancia magnética nuclear en hidrógeno 1 para el estudio de los aspectos metabólicos que distinguen estas dos especies, mutabilis y camnoides. Además de conocer los metabolitos discriminantes de estas especies, se comparó su comportamiento considerando diferentes partes del hongo, sombrero y el estípite, de diferentes sitios de recolección. También fue ampliar la perspectiva de la metabólica de resonancia magnética nuclear de los hongos, ya que no son muy estudiadas. A continuación, daremos a conocer los materiales y métodos que presenta este artículo. Materiales y métodos. Productos químicos. Tenemos al agua pesada, al metanol deuterado, a la sal sódica, al ácido 3-trimetilsilil propionoico. Tenemos al fosfato monopotásico y el fosfato dipotásico de J.D. Baker y la sida de sodio de Signa Aldrich. Continuamos con la toma y preparación de muestras. Las muestras de hongos se recolectaron de 10 lugares diferentes en el área de Turku. Dentro de un radio de 50 kilómetros de Turku, suroeste de Finlandia,
y esta se dio en julio y octubre del 2015. Los sitios de recolección se definieron como cuando estaban separados por al menos 20 metros. Por lo general, la distancia entre los sitios de recolección eran de varios kilómetros. Los cuerpos fructíferos, 50K de multabilis y 50H de capnoides, se recolectaron en 10 lugares separados, 5 lugares por especies, 10 cuerpos fructíferos en cada lugar para obtener una selección lo más completa posible del material de muestra. Se escogieron como muestra a agua pesada, metal deuterado, CD3D y sal soica de ácido 3-trimetilpropinoico. Se adquirieron de eurisoptop, fosfatos monopotásico y fosfato dipotásico de J.T. Baker, Philipsburg y ácida de sodio de Sid Maltrip. Los cuerpos fructíferos se dividieron en las muestras analizadas de la siguiente manera. Los sombreros y los epítites se separaron entre sí, cortándolos directamente debajo de las branquias. Y la porción corta y visible, sucia, en la base de cada epípite se cortó y se omitió de la muestra. Inmediatamente después de la recolección, no más de 5 minutos, las muestras se colocaron en tubos de plásticos y se congelaron en nitrógeno líquido en el sitio de recolección. Después del secado, las muestras se trituraron hasta obtener un polvo fino y se almacenó a menos 18 grados centígrados hasta la extracción. Continuamos con el análisis de RMN e identificación de metabolitos. Los espectros de un H se midieron con un espectrómetro Bruker Avens que funciona a 500,3 MHz. Los espectros se registraron a 25 grados centígrados con una muestra sin rotación en un tubo de resonancia magnética de 5 milímetros y se bloquearon para metanol deuterado. Las señales residuales de solventes de CHD2OD a 3,31 y agua OH a 4,81 partes por millón fueron suprimidos por la versión 1 de NoiseSpreed usando doble presaturación durante el retardo de relajación y el tiempo de mezcla, usando el programa de pulso LC1PNF2. Se midieron 256 escaneos que recolectaron 64 kilobytes de puntos de datos. La transmisión de datos. Los datos espectrales se procesaron con el software TopSpin 3.5. Los espectros se corrigieron por líneas base y fase y se referenciaron a la señal TSP a 0.00 partes por millón. Se usó el software AMIX para agrupar los espectros de 0,5 a 10 partes por millón en anchos de 0,05 partes por millón, los que da como resultado un total de 1900 regiones integradas por espectro. Se excluyeron los contenedores de metanol residual y de señales de agua. Ahora los análisis estadísticos. Las señales de nuevos metabolitos se separaron claramente en los espectros y por lo tanto se eligieron para la comparación estadística de las integrales relativas mediante el software IBM SPSS Statistics 23. Se examinó mediante el uso de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis a la prueba U de Mann-Whitney con la corrección de Bonferroni
Como los valores no se distribuyeron normalmente, se consideraron que el nivel de significado era P-0,05. El resultado de la discusión. Dentro de aquello se encuentra la selección del sistema de disolventes adecuado. La variación del pH de la muestra de resonancia magnética provoca una variación de los espectros del mismo, el cual afecta los resultados del análisis multivariante. El pH de las muestras de hongo de agua deuterada varió entre los 6 y 7, por aquello requirió el uso de un tampón. Aquel tampón fue hecho a base de fosfato de agua deuterada con un pH también de 7, contenía un ácido de sodio, al cual fue utilizado. Fue la estabilidad de la muestra suficientemente buena para que no tan solo el tampón ya se ha observado cambios en algún metabolito también después de 7 horas de almacenamiento, sino también se observó que la adición de metanol deuterado aumentaba notablemente la estabilidad. Se midieron los espectros de los extractos de cloroformo deuterado, pero no fueron informativos y por lo tanto se decidió centrar las comparaciones en los metabolitos solubles en el agua. En cambio, los espectros de RMN de 1H, identificación y comparación de la estabilidad de los metabolitos. Primero, la inspección visual de los espectros reveló que las señales de la región de azúcar eran más dominantes que la de la concentración de trealose, más tarde denominada trealosa. Fue mucho más alto en comparación a cualquier otro compuesto. Las señales del área alrededor del 0,8 o 3 partes por millón dieron las intensidades claramente más fuertes que la región de 6 a 9,5 partes por millón. Además, un siglete de 6,53 partes por millón derivado del ácido fumárico y la señal de doblete del ácido malínico. En este caso contenía 4,28 partes por millón. Se destacó de los espectros debido a sus altas intensidades. Las señales que estaban claramente separadas de otras fueron elegidas para la comparación estadística de las integrales relativas. Se compararon las integrales relativas de 9 metabolitos entre las tapas y las etípedes dentro de cada especie de hongo para poder compararlas. De aquí nos vamos a los dos tipos de análisis de los dos variados microorganismos que se encontraron. En este caso el primero fue Hipostoloma captonoide, en la cual la secuencia del análisis estadístico univariado mostró las diferentes estadísticamente significativas en la cantidad de la pérdida de tresalosa entre los sombreros y la estípete, ahí tal cual como se muestra en la imagen izquierda, como también la derecha, ahí se muestra en el centro su variedad que estaban distinguidas, cada uno de los puntitos negros. Sin embargo, la cantidad relativa de I-glucosa no difirió significativamente en los sombreros y epítetos. El ácido malínico, la alamina, el ácido aspartico, el ácido fumírico, el ácido semírico, valina, y se encontraron significativamente menos en los estípetes. La trealosa protege a varios organismos del calor, el frío, la desecación y la anoxina. En Agaricus bisulfus se demostró que la trealosa se sintetiza en el micelio, se trasloca al cuerpo fructífero y se degrada a glucosa. El hongo utiliza además la glucosa como fuente de carbono para el crecimiento y la producción del manito. De ahí vamos al análisis multivariante, pero en este caso sería el microorganismo Cruenormices mutabilis. Allí, tal cual como se muestra en la figura, la distinción entre las muestras es de 45 capas y 30 estípetes, en las cuales las especies del hongo mutabilis, por PSA. El gráfico también muestra lo similar que parece al anterior, que es el H. capnoide, el izquierdo, igual que el derecho, semejanza, pero claro que hay diferencias, en el cual está el ácido fumárico, que se observó más en los estípetes que en los sombreros de Camutabilis. Sin embargo, cuando se analizó mediante el análisis univariado, la diferencia no fue tan significativa. Ahora vamos a comparación de ambos, que es lo que se pudo encontrar. Los dos primeros componentes principales se explicaron el 56,1% del moldeo de los sombreros de especies que estaban muy bien separadas por el primer componente, dejando que los sombreros de Camutabilis en el lado positivo y dejando por el otro lado, por lo contrario, en negativo los capnoides. También se encontró el número de azúcar diferente que fue
es significativamente mayor en el H. cagnoides. En la conclusión, aquí podemos concluir diciendo que en este artículo se demostró la facilidad del uso del método de la metabolómica de resonancia magnética nuclear, gracias a que este método ya ha sido utilizado con anterioridad en otros estudios de hongos, donde se obtuvieron resultados confiables en la discriminación. Esto fue gracias al número de muestras que fueron ampliamente altos. En este artículo se encontraron las diferencias estadísticamente significativas en los metabolitos de los cannabinoides y los mutabilis. En los cannabinoides mostraron la heterogeneidad en los sitios de crecimiento, mientras que en el mutabilis es del tipo más homogéneo. Referente a los sombreros y a los estípites, que es la parte donde más se concentró el artículo, se pudo deducir que en ambas especies la cantidad de Y-trealosa en los estípites fue mucho mayor que en el sombrero, ya que éste obtuvo una mayor proporción de aminoácidos y ácidos orgánicos.